Hay una situación que a cualquier persona que conduzca le pone los pelos de punta. Giras la llave, esperas oír el motor y lo único que escuchas es nada, un silencio total. Es de lo más frustrante que hay, pero ¿sabes qué? Lo que parece un problema sin solución a menudo tiene una pista muy clara, un código que nos dice exactamente dónde mirar. Esa es la pregunta del millón. El salpicadero se enciende, la radio funciona, parece que todo está bien. Pero el motor ni se inmuta. Es un auténtico misterio. Y el culpable, en muchísimos de estos casos, tiene un nombre muy concreto: el código de avería P0616. Así que hoy nos vamos a poner en modo detective para resolver este caso. Vale, vamos a traducir esto al castellano. El P0616 es básicamente un chivatazo del cerebro del coche, de la centralita. Lo que nos está diciendo es: oye, aquí hay un problema eléctrico. En concreto, que no está llegando suficiente corriente al circuito que tiene que poner en marcha el motor. Es como si la orden de arrancar se perdiera por el camino. Para resolver un misterio, lo primero es inspeccionar la escena del crimen, y en este caso es el circuito de arranque. Se trata de una serie de componentes que tienen que funcionar en una sincronía perfecta para que el motor cobre vida. Vamos a ver cómo va esta cadena de mando. A ver, esto funciona como una fila de fichas de dominó. Al girar la llave, una poquita corriente activa el relé de arranque. Este relé es como un interruptor que, al activarse, deja pasar un chorro de corriente mucho más grande hacia el solenoide. El solenoide, que es muy listo, hace dos cosas a la vez. Empuja un piñón para que engrane con el motor y a la vez cierra el circuito para que la batería le meta toda la caña al motor de arranque. Y ¡zas! El motor de arranque hace girar el motor principal hasta que enciende. Con que una sola de estas fichas no caiga, el coche se queda mudo. Y aquí tenemos a todos los personajes de esta película. Desde el interruptor donde metemos la llave hasta el PCM, que es el cerebro que lo controla todo. El fallo puede estar en cualquiera de ellos: un simple fusible, el relé, un cable que está mal o el propio motor de arranque. El PCM está todo el rato vigilando el voltaje de este circuito y en cuanto ve algo raro, ¡pam!, enciende el chivato con el código P0616. Bueno, ya conocemos el escenario y a los implicados. Ahora toca poner a los posibles culpables en una rueda de reconocimiento. ¿Quién está detrás de este fallo eléctrico? Vamos a verlo. La lista es larga, sí, pero aquí viene lo interesante. Cualquiera con experiencia en mecánica sabe que el culpable no suele ser el más evidente ni el más caro. Casi siempre el problema está en lo que yo llamo los villanos silenciosos: los cables y los conectores. Un poco de óxido, un cable pelado, un conector que no hace buen contacto, esas son de lejos las causas más comunes de este código. Claro, con tantos sospechosos, la tentación de empezar a cambiar piezas a lo loco es muy grande. Pero ese es el peor error que se puede cometer. Un buen detective necesita un método, un plan que nos lleve directos a la causa del problema sin perder ni tiempo ni dinero. La investigación siempre empieza por lo más tonto, por lo que tenemos a la vista. Lo primero, echar un ojo a ver si el fabricante ha dicho algo sobre este problema en ese modelo. Luego, lo más básico, los fusibles. Un fusible de €1 podría ser la solución. Después, una buena inspección con los ojos de todo el cableado, buscando óxido o cualquier cosa rara. Y por supuesto, asegurarse de que los bornes de la batería están limpios y bien apretados. Os lo digo de verdad, muchísimos casos se solucionan justo aquí. Si después de mirar todo esto el coche sigue sin arrancar, es hora de que el detective saque su arma secreta para los crímenes eléctricos, el multímetro. Con esto dejamos de suponer y empezamos a medir. Buscamos pruebas reales de dónde se está cortando la electricidad. Y la prueba clave que buscamos es esta, unos 12 voltios. Mientras alguien gira la llave para arrancar, medimos el voltaje que llega al motor de arranque. Y el resultado nos abre dos caminos muy claros. Si no llegan esos 12 voltios, el culpable está antes, en el relé, en el interruptor, en los cables. Pero si por el contrario los 12 voltios llegan y no pasa nada, entonces el principal sospechoso es el propio motor de arranque. Así de simple. Y ahora, atención, porque esto es clave tanto para novatos como para expertos. Vamos a ver cómo no caer en las trampas típicas que nos hacen perder el tiempo y sobre todo el dinero. Lo que esta tabla nos está gritando es el error número 1 del principiante: pensar que la culpa es de la pieza más grande y cara. Es que cambiar un motor de arranque, o peor todavía una centralita, sin haber comprobado antes un simple fusible o haber limpiado un conector, es tirar el dinero, así de claro. La lógica del detective es ir siempre de lo fácil y barato a lo complicado y caro, jamás al revés. Y si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Es la regla de oro que cualquier mecánico con años de experiencia lleva grabada a fuego. La paciencia y seguir un método son las mejores herramientas. La solución casi siempre está escondida en los detalles más tontos. Muy bien, hemos visto las pruebas, tenemos un método y conocemos las trampas. Es el momento de sacar conclusiones y cerrar el caso. Y la pregunta final es:
¿Es muy grave encontrarse con este código P0616? Pues la respuesta es un sí rotundo. Es un código grave. El riesgo de que el coche te deje tirado en el peor momento es altísimo. Ignorarlo no es una opción porque un problema eléctrico, como un cortocircuito, puede acabar estropeando otros componentes que son mucho más caros como la propia centralita. Así que sí, la urgencia para arreglarlo es máxima. Y con esta pregunta cerramos el caso. El código P0616 nos pone justo en esa encrucijada. La solución, casi siempre, está en investigar con método, en empezar por lo más simple, porque este misterio nos enseña una gran lección de mecánica. Muchas veces, los problemas más frustrantes son culpa de los villanos más pequeños y silenciosos.